En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la revolución científica durante el siglo XV, el siglo XVII. Recuerde que en sesiones anteriores nosotros estábamos hablando sobre el Renacimiento y las tres etapas importantes del mismo. Habíamos iniciado con el humanismo, luego pasamos con la reforma y contrarreforma y ahora entonces continuamos con la revolución científica. Para ello debemos determinar entonces qué es eso de la revolución científica. Entonces, primero, es un movimiento intelectual surgido en Europa entre los siglos XVI y XVII que busca reestructurar la sociedad bajo principios científicos. Se pretendía que se abandonaran los viejos planteamientos de pensamiento religioso que dominaban las mentalidades de las personas de la época y se destruyó la imagen aristotélica del universo. Entonces, desde este concepto, nosotros damos inicio a nuestra temática, recordando que cuando nosotros hablábamos del renacimiento, entonces estamos hablando de ese renacer, de ese nuevo momento donde se da lugar al conocimiento, a la ciencia, cosa que no se estaba dejando o dando lugar en la Edad Media. Para ello entonces se da inicio a una etapa donde se puede comenzar a descubrir nuevos conocimientos y a dar respuestas a muchas dudas o inquietudes que se tenía acerca de el hombre, del universo y de cómo se daba esa relación entre la naturaleza y el hombre. Aquí entonces se da lugar a la astronomía. Se suele relacionar la revolución científica con Copérnico y Galileo. Realmente los revolucionarios fueron Kepler, Brahe y Newton. Copérnico era totalmente aristotélico. El nuevo Ptolomeo sería Newton, Isaac Newton. Ya más adelante hablaremos de ellos. ¿Qué se da en este momento? En estos siglos, siglo XVI, siglo XVII, se dan pues entonces los cambios. Entonces se da lugar al telescopio, se ven irregularidades en los planetas, se da lugar también a la geometría, se pasa del cálculo infinitesimal, se pasa de esferas a elipses. En la medicina y en la anatomía se hicieron progresos especialmente después de la traducción de textos científicos. Recuerden que en la Edad Media estaba prohibido practicar como tal la medicina como nosotros tenemos conocimiento en la actualidad. Estaba prohibido abrir los cuerpos para poderlos estudiar. Y ya en el Renacimiento entonces ya se da lugar, ya se permite abrir los cuerpos para poder estudiarlos y asimismo pues dar espacio a aquellas respuestas que se necesitaban de acuerdo a diferentes enfermedades que se presentaban en el ser humano. Aquí también entonces ya en la astrología destacó Copérnico, Brahe, Kepler con sus teorías sobre el universo. Gutenberg fue el inventor de la imprenta. El primer libro que se imprime es la Biblia. Su invención revolucionó la difusión de los conocimientos. En esto sobre la imprenta, yo sí quiero que tengamos en cuenta algo que es muy importante. Tan importante como el fuego, el habla o la agricultura en tiempos prehistóricos, ha sido para la humanidad también la invención que hizo Gutenberg de una imprenta de letras intercambiables, llamada de tipos móviles. Por ejemplo, los chinos, pues ellos ya habían inventado una imprenta, pero solo la usaban para los informes oficiales. Además, el idioma chino no se escribe con letras que representan sonidos como las nuestras, sino con símbolos que representan ideas llamados ideogramas. Por esta razón, para escribir en chino hay que conocer entre 3.000 y 5.000 símbolos distintos como mínimo. Esto imposibilitaba pues en el momento el que su imprenta fuera de tipos móviles,
lo que la hacía supremamente costosa y lenta de utilizar. En cambio, en nuestros idiomas y en los europeos, con algo más de 20 letras, llamadas fonemas porque simbolizan sonidos, se pueden expresar cualquier idea completa que sea. Así la imprenta de Gutenberg tuvo más éxito que la china, pero era 1000 veces más fácil de usar. Entonces, pues ahí vemos ese gran aporte, esos inventos que mejoraron no solamente en un momento la calidad de vida, sino hablando literalmente sobre la imprenta, pues la forma de comunicarse entre los seres humanos en el momento que hablamos de este periodo. Entonces, y lógicamente, pues hasta nuestros días vemos cómo esto facilitó muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Entonces Gutenberg logró dar a su investigación y a su invento un uso comercial, pues vivía en una época de negocios. En cambio, los chinos por su parte no dieron uso comercial de la imprenta, pues el gobierno era su propietario y no les interesaba hacer negocios ni nada por el estilo. Gracias a la imprenta, cuyo primer uso fue conocido en 1454, los libros, y en especial la Biblia, pues pudo no solamente ser impresa, sino también llevar la Biblia a diferentes lugares del mundo conocido, y en este caso a diferentes países que anteriormente no contaban ni gozaban con la traducción de la Biblia. Recuerden que todo esto se da en la Reforma y en la Contrarreforma. Entonces, si se habla de la Reforma, ¿sí? Si nosotros hablamos de Lutero, esto va a facilitar no solamente el conocimiento de la Biblia, sino la lectura de este mismo libro sagrado para cualquier persona, porque a más traducciones, pues mayor facilidad para que otras personas de diferentes países pudieran tener el conocimiento de la palabra de Dios y no solamente por parte de los religiosos. Entonces este invento fue de gran importancia también para el cristianismo, y en este caso para los protestantes, porque ya recuerden que la Iglesia Católica Romana había decidido en la Contrarreforma que solamente era la Vulgata la traducción aceptada, y ya pues cuando comienzan a ver las traducciones a diferentes idiomas, pues entonces la imprenta va a facilitar el conocimiento de la palabra en diferentes lugares de Europa. Luego entonces aparece ahí Galileo Galilei, que aplicó modelos matemáticos a la física. Copérnico llevó a cabo la verdadera revolución científica al demoler la teoría que afirmaba que la Tierra era el centro del universo. Su obra de Revelation Orbium Celestium esto conmocionó el mundo científico, pero la Iglesia lo añadió al índice de libros prohibidos. Recuerden que aunque estamos hablando del Renacimiento, la Iglesia Católica Romana tiende a negar cualquier forma de conocimiento que no proviniera precisamente de los religiosos, de ellos mismos. Pero sin embargo, por eso estamos hablando de un momento muy importante de la historia, que es el Renacimiento, ese periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, donde se puede hablar de nuevos saberes, de nuevos conocimientos, de nuevas ciencias que se les permite indagar y llegar a nuevos inventos. Entonces Copérnico, importante, ya aparece estas teorías donde ya no aparece la Tierra, ¿sí?, como centro del universo, donde los cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra, sino que ya aparece el Sol como centro de nuestro sistema solar en este caso. Entonces ya aparece Miguel Servet,
contribuyó al descubrimiento de la circulación sanguínea. Pues Miguel Servet está relacionado totalmente con la medicina, importante también. Aquí, bueno, antecedentes de esa revolución científica, entonces aparece Bacon como precursor del método experimental, Ockham, ¿sí?, con la utilización del método inductivo. Aquí ya van a ver otros científicos, van a haber científicos, van a haber filósofos, va a abrirse la carta del conocimiento para diferentes personajes en la historia del Renacimiento. Aquí aparece Nicolás de Cusa y la docta ignorantia, que es la conjetura, que supone un progresivo acercamiento al conocimiento, aunque este nunca sea completo. Entonces aquí ya es cuando se pueden hablar de conjeturas, de sacar hipótesis, de mirar realmente diferentes posibilidades para hallar la respuesta correcta, teniendo en cuenta lógicamente ya la ciencia. Nueva visión del hombre y la naturaleza. La nueva ciencia entonces es autónoma y basada en una metodología experimental, el método, y el uso de las matemáticas para describir las observaciones del mundo. Aquí entonces ya se hablan específicamente de algunos hombres que hicieron grandes aportes científicos. Entonces, durante la Edad Media los hombres piensan que todo lo que hay en el mundo es obra de Dios y no se plantean estudiar su funcionamiento. ¿Por qué? Porque recuerden que todo el conocimiento estaba en manos de la Iglesia Católica Romana en la Edad Media. Ya en la transición del Renacimiento para dar paso a la Edad Moderna, entonces los hombres comienzan a preguntarse el porqué de las cosas y comienzan a investigar, descubriendo muchos aspectos sobre el universo, planeta Tierra, otros planetas, el funcionamiento del cuerpo humano, etc. Entonces aquí ya aparece Kepler, aparece Galileo Galilei, Isaac Newton, Miguel Servet, importantes personajes que dejaron un gran legado para todos nosotros. Entonces vemos ahí Kepler, que descubre que los planetas giran alrededor del Sol, pero lógicamente basándonos en Copérnico. Ya Galileo Galilei, que inventa el telescopio. Galileo Galilei hizo múltiples descubrimientos en física y astronomía, ¿sí? Y pues en este se destacan también, por ejemplo, el de las manchas solares, los satélites de Júpiter y el relieve lunar, y ya descubre el aro de Saturno. Isaac Newton descubre la fuerza de la gravedad. Entonces ahí vemos estos personajes importantes. Aparece también Miguel Servet, entonces descubre el funcionamiento del corazón. Yo les había dicho anteriormente que estaba Miguel Servet relacionado totalmente con la medicina. También vamos a encontrar, entonces por acá, que esa revolución científica vamos a encontrarla en Italia en dos etapas. La primera, que está en el siglo XV, llamada el Quattrocento, en Florencia, da lugar a esta etapa, y la segunda en el siglo XVI, que es conocida como el Cinquecento, donde se da lugar en Roma y en Venecia. Estas dos etapas entonces están relacionadas totalmente con el renacer del arte, recuerden, en Italia. Entonces aquí, renacimiento en Italia, diferencia de dos periodos, el arte del Quattrocento. Entonces Florencia se convirtió durante el Quattrocento en la cuna del arte, gracias a la prosperidad económica, y ya en el Quinquecento, entonces el mecenazgo de los papas de esta época, especialmente Alejandro VI, Julio II, León X, se convirtieron en importantes mecenas.
embellecieron Roma con nuevas construcciones. Si recuerdan, nosotros habíamos hablado en la sesión anterior quiénes eran, en las sesiones anteriores, quiénes eran los mecenas. Recuerden que eran nobles o aquellos que tenían gran capacidad adquisitiva, que de una u otra manera contaban con los recursos para patrocinar a los nuevos artistas. Entonces los papas hacen parte de ese mecenazgo en el siglo XVI. Ellos entonces lo que hacen es patrocinar a esos nuevos artistas y asimismo van a embellecer sus catedrales por medio de estos nuevos artistas. Dentro de ellos vamos a encontrar también a Leonardo da Vinci, aunque Leonardo da Vinci también no solamente era pintor. Entonces tenemos ahí grandes e importantes artistas que van a embellecer las grandes catedrales romanas católicas del momento. Vamos a mirar aquí dentro de ellos mismos. Entonces Leonardo da Vinci, pintor, escultor, era arquitecto italiano, más conocido. Ya vamos a mirar, se destacó en qué. Más adelante vamos a mirar ello. Por ahora entonces la mujer y el arte. Entonces en el Renacimiento la idea de belleza de la mujer estaba muy plasmada en las pinturas que tenían en cuenta los artistas para plasmar las imágenes de las mujeres. Entonces vemos algunas de esas cualidades de los pintores. Entonces existía un ideal de belleza común, el cual seguían todos los autores para crear su propio canon. Entonces cabello rubio, largo y ondulado, piel blanca, ojos azules y grandes, labios rojos, densos y suaves, dientes blancos, mejillas sonrojadas, cuello suave, fino, dedos largos. Esas eran las características que tenían las mujeres cuando eran plasmadas en las obras de arte. Y pues aquí, como se dan cuenta, pues en algunos casos tenían connotaciones o significados, esos atributos que buscaban los artistas en el momento de buscar a una mujer para plasmarla en alguna obra artística. Entonces aquí ya el Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico europeo basado en el renacer de los valores de la antigüedad clásica y en el arte. En el arte también penetró el espíritu científico, ya que los artistas estudiaban asiduamente geometría, anatomía y otras ciencias. Dentro de ello, por eso nosotros vamos a estar hablando importantes. Vemos ahí unas obras de arte. Yo sé que algunas de estas ya las conocen ustedes, quizás, ¿no? Por lo menos las han visto. Por ejemplo, aquí vemos las más representativas o conocidas. Y aquí pues ya literalmente hablando de Leonardo da Vinci. Entonces vemos la obra de la Última Cena. Si la están viendo acá, que por lo general esto en muchos de nuestros hogares, esta imagen todavía permanece en algún lugar de nuestras casas, en algunos hogares. Pero ¿qué pasa con estas obras? Pues estas obras, recuerden que van a estar ligadas o relacionadas no solamente con el cuerpo, con el ser humano en sí, sino también con la idea religiosa y cómo ellos concebían el mundo en el momento del Renacimiento. ¿Sí? Recuerden que todos ellos van a plasmar no solamente esa riqueza grecolatina o grecorromana, sino que también ellos mismos van a comenzar a expresar lo que sienten
en su propia vida en ese momento. Entonces aquí vemos la última cena, recrea el versículo bíblico en el que Jesús comparte el pan y el vino con sus 12 apóstoles, momentos previos antes de ser arrestado, ante la traición de Judas Iscariote y posteriormente crucificado. Y luego vamos a ver la Gioconda. ¿Listo? Entonces ahí por Leonardo también da Vinci. Luego entonces vamos a mirar aquí otra obra conocida de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Recuerden que los papas eran los mecenas, entonces pues lógicamente las catedrales iban a estar también llenas de este arte que ellos mismos patrocinaban, y en este caso por medio de Miguel Ángel. La mujer en la sociedad renacentista. Entonces, ¿cuál era el papel? Porque estamos viendo ahí que los hombres están destacándose por aquellos inventos y por la investigación como tal. En este caso, pues la mujer tiene otro papel. Entonces, la mujer noble, que no trabaja, no tenía opinión y estaba ¿qué? Sometida a la voluntad del hombre. No participaba en ninguna decisión política. Por otro lado, la mujer del agricultor ayudaba en las tareas del campo. Las mujeres que no eran nobles podían desarrollar las siguientes tareas: higiene, limpieza y aseo, cocina, cuidado de enfermos y de los hijos. En el teatro, los personajes femeninos eran interpretados por hombres disfrazados de mujeres. Para la iglesia, la mujer no existía nada más que para hacer feliz al esposo y criar a sus hijos. Entonces, si se dan cuenta que la mujer, no solamente durante la Edad Media, sino ya también en parte de este periodo renacentista, también la mujer va a ser renegada, no le va a ser fácil el vivir en esta sociedad, y como se dan cuenta, pues siempre hay diferentes tipos de exclusión en la vida política, incluso en la vida intelectual, pues negada simplemente y dejada a tareas del hogar o oficios de casa. Entonces, pues realmente se le negó grandes oportunidades a la mujer de también ser parte de esta historia y de ser partícipe de estos avances también. Entonces, ya para finalizar, entonces aquí ya vamos a tener ya específicamente en qué consistió esa revolución científica o periodo de renovación de las ciencias. Ocurrido entonces, recordemos, entre los siglos XVI y XVII, que se inicia con la publicación de la obra de Copérnico, que culmina con los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton, de Isaac Newton. Durante este periodo, entonces, y por obra de Galileo, de Kepler, de René Descartes y Newton, tiene lugar la aparición y constitución de la denominada ciencia moderna, que se caracterizó por el interés centrado en la observación de la naturaleza, el recurso a las matemáticas, el uso de un método experimental, un método ya científico, ya comenzar con ese término. La ciencia moderna entonces es el resultado de la nueva situación creada en el Renacimiento, pero hunde sus raíces en algunos indicios renovadores en la ciencia medieval, sobre todo en la Universidad de Oxford. Entonces, además fue fruto de las nuevas ideas en materia de física, astronomía, biología y química, y con ellas el cambio en el paradigma filosófico que produjo el movimiento social e intelectual conocido como Ilustración, que eso va a surgir después de esta revolución científica. Entonces ya se va a hablar de la Ilustración, pero de ese tema se hablará en otro momento. Entonces aquí sería todo lo que tiene que ver con la revolución científica en los aspectos ya intelectuales, de la ciencia, de las artes. No quiere decir que, por ejemplo, en la literatura no hayan surgido también personajes que se destacaran.
Al contrario, hubo grandes escritores, dentro de ellos podremos a Dante, que es un italiano, con la Divina Comedia, a Nicolás Maquiavelo, que también escribió, por ejemplo, El Príncipe, que eso también en algún momento ustedes como estudiantes lo estarán abordando. Miguel de Cervantes Saavedra, con Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Va a aparecer, por ejemplo, digamos aquí, por ejemplo, Tomás Moro con la Utopía, Erasmo de Rotterdam con el Elogio de la Locura, Garcilaso de la Vega, bueno, diferentes autores italianos, españoles, franceses, ingleses, holandeses, que se destacaron también en esta época, ¿sí? En esta época pues también hubo un renacimiento literario y también pues se presentó en tres fases, una de transformación como tal, otra de apogeo y ya otra donde predominó los principios fundamentales del individualismo y el derecho libre a la empresa. Entonces, esto pues de la literatura no quedó atrás, sino que al contrario también hizo parte del Renacimiento.